Lo que le preguntaba a Enrique es cuál considera que son los tipos de fascismo, los géneros de fascismo. Yo explicaba que mi percepción era que acotarlo como el fascismo, como el centro del espectro político, diferenciado de la izquierda a la derecha, está bien, en función de que tiene, abreva tanto en tesis izquierdistas, marxistas concretamente, les da una revisión y también esa revisión precisamente lo lleva al, a abrevar o a aparentarse con ciertos autores derechistas, por así decirlo. Piensa en Nietzsche, aunque Nietzsche obviamente no era de derecha, no era tradicionalista, pero la influencia que esos autores tienen en el movimiento lo mueve, lo recorre y no es no es de la derecha, lo deja en el centro. ¿Tú cuáles crees que son los géneros o tipos de fascismo? Ah, yo creo que para empezar, esa acotación de que es de centro, esa visión de gente de tercera posición, de tercera posición, puede ser efectiva, ¿no? A un nivel didáctico podría ser, de, de decir, de decir, tiene influencia acá, influencia allá, es una cosa más sintética, guiano. Pero el fascismo de primeras, como también su ascendencia socialista, rechaza las definiciones parlamentarias, las definiciones del Estado burgués, de izquierdas y de derechas. Es revolucionario, es antiparlamentario. Entonces, siendo antiparlamentario, es efectivamente antiburgués, y siendo antiburgués también rechaza, niega totalmente esa diferenciación entre las izquierdas y derechas. En el marxismo no existe ni lo uno ni lo otro. Se le puede se le puede decir que sí, que es otro tal vez de una perspectiva externa, pero solamente del carácter como didáctico. Más allá de eso es errar. Ni izquierdas ni derechas, o sea, es algo que se dice muy comúnmente, pero ni izquierdas ni derechas. Históricamente sí tiene su ascendencia histórica dentro de las izquierdas románticas europeas, evidentemente. Pero el carácter de que también es una negación a la división histórica de las democracias liberales. Ahora Es bien, primeramente y antes que todo jacobino. no, clarísimo, sí, totalmente. Tiene todas las características. Jacobino, hay un buenísimo estudio que se llama Los orígenes jacobinos del fascismo, recomendadísimo, recomendado lectura. Pero en cuanto a los géneros, yo creo que es un poco difícil de hablar en géneros, porque gente, por ejemplo, alude a que Salazar o Franco fueron fascistas. No, fueron fascistas. Claro, claro que También no. se alude a otros, la Guardia de Hierro, Mario. Es difícil de hablar, se les puede entender dentro de la esfera del fascismo, con la esfera política del fascismo, pero no se trata por los legionarios y demás, como fascismo, fascismo. O sea, la Guardia de Hierro, pues, es difícil de hablar de ese subgénero. Cada, eh, cada fenómeno político de esta ascendencia económico-social socialista, pero con la presencia de, de esta visión de primacía nacional, primacía político-económica, puede encasillarse a cierto punto como un fenómeno similar. Así. Racismo como tal, si fuésemos estrictos, es un fenómeno italiano, eminentemente italiano. O sea, la predicación de sus exportaciones a lo que el régimen se tomó en serio solamente hasta cierto punto, nunca fue una prioridad. Cuando nace en los 30 nace más por la sentencia político-económica alemana, y entonces es difícil hablar de subgénero. Cada socialismo nacional se representa en su mejor manera en su acción. No, yo no hablaría de género, de socialismo nacional ni de fascismo. Fascismo en sí es el fascismo. El fascismo italiano. El fascismo italiano, exactamente. Después hay otras formas.
de movimientos revolucionarios paligenéticos, el socialista, el maoísmo, sí, los sectores más podría ser radicales en el tema nacional, soviética, que es un debate amplio, 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 pero como tal géneros ni formas, para mí eso de fascismo clerical y demás, dificilísimo de tratarlo porque el fascismo en su raíz anti-jacobina siempre más indiana también buscó una nueva religión, es muy anticatólico para ese sentido, una negación de la teología católica, y bebe muchísimo más del aspecto prometeico, ¿no? De los socialistas en general y particularmente el chiadismo. Es muy difícil tocar eso.